¿Ya? Vamos a la clase de bioquímica. ¿Quedamos acá? Ya, bien. Entonces, ya, ok. Quedamos entonces en que el catabolismo y el anabolismo entonces eran este grupo de reacciones, ¿cierto?, que me iban a permitir el catabolismo degradar, ¿cierto?, moléculas complejas y transformarlas en moléculas simples para obtener energía y poder producir ATP, ¿ya? Y por otra parte, ¿cierto?, este ATP después se iba a utilizar en las reacciones anabólicas. Es importante entonces que estas reacciones o estos procesos se los aprendan, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque en el fondo estos son todos los procesos que vamos a ver durante la unidad, ¿ya? O sea, durante el curso. Vamos a ver entonces en la unidad, en esta unidad vamos a ver el ciclo del ácido cítrico, ¿cierto? Vamos a ver la fosforilación oxidativa, la glicólisis, no, la glicólisis no. Bueno, en realidad esto lo vamos a ver en la unidad 4, perdón. Esta es la unidad 4. Esta es la unidad 4. 3 y 4. Este lo vamos a empezar a ver ahora. 3, esta es la unidad 4, esta es la unidad 4, esta es la unidad 4 y esta es la unidad 6. Entonces ya están viendo, ¿cierto?, cuáles son las unidades más cortas y cuáles son las más largas. Este lo vamos a ver en la unidad 5, ¿ya? Y acá, este lo vamos a ver en la unidad 4, la gluconeogénesis, síntesis de cuerpos cetónicos en la unidad 5, síntesis de glucógeno, unidad 4, síntesis de ácido graso y colesterol, unidad 5, y síntesis de aminoácidos y nucleótidos, unidad 6. Entonces, todas estas reacciones las vamos a aprender en detalle. Entonces, es importante que tengamos presente esta materia, ¿ya? Estos procesos. Bien. Ahora, las moléculas entonces que conectan el catabolismo y el anabolismo entonces van a ser los pares redox de óxido-reducción, ¿ya? Pares redox de óxido-reducción, y vamos a ver entonces el ATP y el ADP, ¿ya? En este caso entonces vemos que estas moléculas, la gracia que tienen es que son muy similares a una pila recargable. ¿En qué sentido? ¿Ya? En que pueden tener un estado oxidado y un estado reducido y este proceso es reversible, ¿ya? O sea, se pueden oxidar y se pueden reducir. Y todos estos pares redox de óxido-reducción, ¿cierto? O este poder reductor que le llamo yo, en el fondo los tres son reversibles, ¿ya? ¿Ya? Los tres son reversibles, ¿sí? Y lo mismo el ATP. El ATP y el ADP son reversibles, o sea, se sintetiza ATP en el catabolismo y se gasta en el anabolismo. El NADH y el NADPH es bueno distinguirlos. El NADH, ¿cierto? Está más bien dedicado a la síntesis de ATP en la cadena transportadora de electrones, y el NADPH entrega poder reductor para las reacciones de reducción, ¿cierto? En la síntesis de, por ejemplo, ácidos grasos y en la síntesis de colesterol. Ahora, es importante entonces tener en cuenta que estas moléculas tienen un estado de alta energía y tienen un estado de baja energía, ¿ya? En este caso, entonces, la célula, ¿cierto?, va a poder estar en estas dos condiciones. Ahora, la relación entonces entre estas dos condiciones, la razón me va a hablar del estado de energía de la célula,
¿ya? O sea, dividir, ¿cierto?, la cantidad de moléculas de alta energía por la cantidad de moléculas de baja energía me va a decir si entonces la célula está con energía baja o energía alta. Ahora, fíjense entonces que las moléculas entonces que conectan, ¿cierto?, el catabolismo y el anabolismo son estas que están acá en el cuadrito amarillo, ¿cierto? Entonces, vamos a poder ver si la célula está en condiciones de alta energía o de baja energía y qué proceso entonces es el que se va a activar, ¿ya? Entonces, voy a poner acá un cuadrito verde, aquí, a la izquierda, para que usted entienda entonces que esa sería, si tengo mayor cantidad de estas moléculas, significa que estoy en una condición de alta energía. ¿Y quién alimenta eso? ¿Quién es el que entrega entonces o transforma las moléculas de baja energía en moléculas de alta energía? Es el catabolismo. Entonces el catabolismo va a tender a aumentar entonces la cantidad de moléculas de alta energía. O sea, si la batería está baja, o sea, si tengo poca cantidad de moléculas de alta energía, se va necesariamente activar el catabolismo para poder restituir la energía, para que se transformen esas moléculas de baja energía en moléculas de alta energía, para que se produzca esta transición. ¿Lo ven? Entonces, en este caso estaría activado el catabolismo. Por otra parte, entonces, tendríamos, ¿cierto?, que el anabolismo, entonces, lo que va a hacer, entonces, es consumir las moléculas de alta energía y va a producir entonces moléculas de baja energía. Entonces el anabolismo lo que va a hacer es consumir las de alta energía y transformarla en moléculas de baja energía, ¿ya? Por lo tanto, la transición que va a hacer el anabolismo es que va a consumir la energía, ¿cierto? Y va a producir entonces, va a disminuir la energía de la célula. Es más o menos obvio, ¿no? Si la energía entonces ahora se está transfiriendo a estas moléculas que son de mayor complejidad, ¿ya? Bien. Ahora bien, ¿cómo funciona esta transferencia de energía? ¿Cómo hacemos, cierto, para que la energía que está contenida en los alimentos se transfiera entonces a el ADP para formar ATP? ¿Cómo se hace esta especie como de magia, ¿no? Porque es como mágico, ¿sí? Es como ver Frozen, ¿ya? De repente aparecen ciertos hielos mágicos, o es como ver Narnia, ¿no? No tiene nada que ver con el Narnia de ustedes, pero es como vivir en un mundo mágico, ¿cierto? En el fondo es transferir, ¿cierto?, esa energía desde los alimentos hacia la mitocondria, ¿ya? O sea, hacia la ATP. Entonces, fíjense que, ¿cómo lo hace? ¿Cómo se hace esto? Entonces, básicamente se hace a través de la transferencia de electrones. Los electrones, entonces, que están presentes en los alimentos, pasan a través de la mitocondria, ¿cierto? Y se van a transferir los electrones, entonces, de los alimentos hacia el oxígeno. Eso va a liberar una gran cantidad de energía. Una gran cantidad de energía. Y esa energía es la que se va a poder utilizar para poder producir ATP. ¿Ya? Correcto, esa es la respiración celular. Esto que está acá, muchachos, este músculo, ¿cierto? Aquí salí bien en el dibujo, ¿cierto? Este músculo, ¿cierto?, es el que ha sido entonces el motor de la humanidad hasta que se inventaron los motores eléctricos, o los motores en general. El primer motor que se inventó es la vapor, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros vivimos de este sistema acá, que lo vemos así como ahora alternativo, ¿cierto? Como que, oh, sí, está haciendo ejercicio.
Pero resulta que antes las civilizaciones se montaban alrededor de este sistema de la energía, ¿ya? Hoy en día, ¿cierto? Está en base a motores. Hoy día tenemos un motor para todo, ¿cierto? ¿Y en qué conclusión tenemos ahora? Que, bueno, todos tenemos poco músculo y somos todos gordos. O hay un buen porcentaje de gordos, ¿sí? Ustedes todavía están delgados porque son jóvenes, pero yo a ustedes también era flaco. Ahora, en este caso, ¿cierto? ¿Cómo mido yo la energía que está contenida en las moléculas? La mido entonces a partir de la cantidad de hidrógenos que tiene. Si una molécula tiene mucho hidrógeno, es una molécula entonces que tiene alta energía. Mucho hidrógeno significa solapadamente que puede transferir muchos electrones. Si por otra parte tiene poco hidrógeno y tiene mucho oxígeno, ¿cierto? Significa que tiene poca capacidad o nula capacidad de transferir electrones porque es muy estable, ¿ya? Esto no va a pasar jamás, ¿cierto? Y por lo tanto, la energía de esta molécula es baja. Entonces, los alimentos que nosotros consumimos, ¿cierto? Son moléculas entonces que tienen alta cantidad de hidrógenos. ¿Y en qué los transformamos todos? Todos los transformamos en CO2. Y el CO2 es el que eliminamos a través de la expiración. ¿Sí? Entonces nosotros transformamos moléculas que tienen un estado reducido, ¿cierto? Que tienen una alta hidrogenación, ¿cierto? Y las transformamos en moléculas oxidadas, o sea que tienen un estado de oxidación alto, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cierto? Tendríamos que este es el estado de oxidación alto, o sea, baja energía. ¿Y por qué tiene baja energía? Porque tiene poca capacidad de transferir electrones. ¿Ya? Lo contrario sería entonces las moléculas de alta energía, las que tienen muchos hidrógenos, porque tienen mucha capacidad de transferir electrones. ¿Lo ven? Entonces aquí viene la pregunta del millón, ¿no? Ah, profe, pero es que aquí lo pillé, porque resulta que la planta no consume nada de alta energía, solo consume CO2. Entonces, ¿cómo lo hace, profe? ¿Cómo lo hace para transformar estas moléculas de baja energía en moléculas de alta energía? ¿Cómo hace la planta ese milagro? Correcto. Lo hace entonces a través de la fotosíntesis, pero la fotosíntesis no es nada si yo no le agrego la energía solar, ¿ya? O sea, no es que no sea nada, ¿no? Pero se entiende que es como tener un auto sin benzina, ¿no? O es como, sí, ¿no? Un auto solar sin panel solar. No sé si me entienden. Todo lo mecánico es una maravilla, pero si yo no puedo captar la energía del sol, entonces no hay caso. ¿Ya? No hay caso de que yo pueda entonces poder hacer funcionar el sistema. No tengo cómo agregarle energía a estas moléculas que tienen tan poca energía. Alguien me puede decir, bueno, profe, pero qué mal negocio, ¿no? Hace la planta. Porque resulta que la planta toma, ¿cómo se llama? CO2, que es un desecho. Y la verdad es que es al revés, ¿no? Porque resulta que cuando las plantas aparecieron, el CO2 era abundante, porque es una molécula muy estable. Entonces resulta que gracias a que las plantas aparecieron en la Tierra, es que la atmósfera de la Tierra cambió, ¿cierto? Y como cambió la atmósfera de la Tierra y se enriqueció en oxígeno, entonces aparecieron otros organismos que fueron capaces entonces de oxidar las moléculas de las plantas. Entonces los seres que cambiaron la forma
de la tierra, de la vida, son las plantas. Las plantas son las que sostienen todo el ecosistema. Si las plantas se acaban, nos acabamos todos. Es así de sencillo. ¿Por qué? Porque se acaba el oxígeno y se acaban los alimentos. ¿Sí? Por eso es que el tema de la deforestación es tan importante, no tan grave. Ahora, fíjense entonces que en este caso, ¿cuál molécula está más oxidada? Para yo ver la oxidación, lo que me tengo que fijar entonces es en la cantidad de oxígenos. En este caso tengo 3 oxígenos, por lo tanto, pareciera que tuvieran la misma oxidación. Pero tengo que hacer la segunda pregunta, me tengo que fijar en los hidrógenos. En este caso, este tiene 6 y este tiene 8. ¿Ya? ¿Quién tiene menos hidrógenos? O sea, ¿quién tiene menos capacidad de entregar electrones? O sea, está más oxidado. Muy bien, entonces en este caso, el gliceraldehído es el que tiene menor capacidad de entregar electrones. ¿Ya? Por lo tanto, es el que está más oxidado. Y por consecuencia, el glicerol entonces tiene el punto contrario. ¿Cuál es el carbono? ¿Cuál carbono es el que cambia su estado de oxidación? En este caso, lo que me tengo que fijar entonces sería este. ¿Por qué? Porque cambia el número de enlaces, la cantidad de hidrógenos que tiene ese carbono. Entonces, fíjense que acá tiene 2 hidrógenos y acá solamente tiene 1. Por lo tanto, disminuyó la cantidad de hidrógenos. Por lo tanto, se oxidó. ¿Sí? Por eso es que está más oxidado. Este otro ejemplo, el ácido glucónico y la glucosa. Ya les voy a dar 2 minutos para que ustedes pongan aquí, respondan estas preguntas, porque ustedes son capos. ¿Ya? 2 minutos. ¿Qué es lo que hicimos con las enzimas?
Ya, muy bien. En este caso, entonces, tenemos que comparar, ¿cierto?, la cantidad de hidrógenos y de oxígeno. Entonces, ¿cuál es la molécula más oxidada? El ácido glucónico, muy bien, porque tiene menos hidrógeno y tiene más oxígeno. Por otra parte, la más reducida va a ser la glucosa, porque tiene más hidrógeno y tiene menos oxígeno. Y muy bien acá, como identificaron, cuál es el carbono que tiene más hidrógeno y menos oxígeno. Si lo dije mal, eso es lo que quise decir, ¿ya? Tiene 12 hidrógenos, o sea, más que 10, y tiene menos oxígeno, 6 es menos que 7. Ya lo aclaro por si quedó, si lo dije mal, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cierto? Fíjense que la molécula, entonces, el carbono, perdón, que está disminuyendo o sea, aumentando su estado de oxidación, es el carbono número 1, ¿ya? Acá, si se fijan, tenía un hidrógeno interactuando con el carbono y aquí no tiene ninguno, aquí hay puro oxígeno, ¿ya? Ahora, las reacciones entonces redox en la célula implican, como toda reacción redox, ¿cierto?, que una molécula, ¿cierto?, en este caso, si una molécula se está oxidando, significa que está cediendo o está perdiendo electrones. ¿Ya? Entonces, en este caso, el glicerol se está oxidando. ¿Por qué, profe? ¿Cómo sabe? Porque está perdiendo hidrógeno. En realidad, no es que pierde hidrógeno, pierde electrones y usted lo ve como que se perdieran entonces hidrógenos. Ahora, es súper importante que tengan claro, y esto es lo que a veces más cuesta explicarle a los estudiantes, que los electrones son como un billete de 20.000 pesos. Profe, ¿qué está hablando? Vamos a hacer como un billete. Bueno, sí, en el fondo, un billete de 20 lucas que está volando, ¡pum!, lo toman al tiro. ¿Me entienden? Nadie se va a encontrar 20 lucas en la calle. Yo llevo viviendo en este planeta 40 años y nunca me he encontrado un billete de 20 lucas. O sea, significa que es un evento de baja probabilidad. O sea, un gallo lleva viviendo 40 años y no se ha encontrado nunca un billete de 20 lucas, pero sí me he encontrado hartas monedas de las antiguas, ¿no? De 1 peso, monedas de 5 pesos, monedas de 10 pesos, ¿ya? Sí, qué suerte, me encontré una moneda de 50 pesos. Y eso ya es mucho. Claro, porque nadie en el fondo bota la plata. Nadie la bota, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿ya? Los electrones se están transfiriendo, ¿cierto?, desde el glicerol hacia ¿quién? Si no pueden ir, no pueden quedar dando vueltas, no hay electrones dando vueltas. Entonces aquí es donde aparecen estas moléculas, ¿cierto?, que son estos transportadores de electrones, ¿ya? Que nosotros, ¿cierto?, los denominamos pares de óxido reducción, ¿cierto?, o pares redox. Sí. ¿Lo ven? Entonces, este tipo de reacciones de reducción necesariamente están acopladas a una reacción de reducción. En este caso, el glicerol se está oxidando, pero el NAD+ se está reduciendo. Alguien que capta, libera electrones, tiene que tener a alguien que lo capta. ¿Lo ven? ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿corresponde a una oxidación? Sí, se está oxidando el glicerol. ¿Cuál es la molécula más reducida y la más oxidada? Entonces, bueno, aquí vendría esto que pusieron aquí, ¿no? El gliceraldehído sería la más oxidada, ¿cierto? Que sería la más oxidada.
y el glicerol, entonces glicerol sería la más reducida. ¿Sí? ¿Queda claro? Ahora, ¿qué va a pasar al revés? ¿Qué va a pasar en una reacción de reducción? De nuevo, ¿de dónde va a sacar? En este caso tengo una reacción de reducción, o sea, el ácido glucónico está captando electrones y se está transformando en glucosa. Entonces, en este caso, ¿es una reacción de reducción? Sí. ¿Cuál sería la más oxidada? Bueno, eso ya lo sabemos, ¿cierto? Ácido glucónico, que esa sería la más oxidada, y la glucosa sería la más reducida. ¿Sí? De nuevo, ¿de dónde? Ahora, ¿qué significa reducción? Significa que alguien está entregando electrones. Alguien está entregando electrones. Alguien le está dando electrones al sistema. Entonces, chuta, ¿de dónde voy a hablar de electrones? ¿Quiénes son los que entregan electrones, captan y entregan? En este caso, ¿cierto? El que estaría entregando los electrones sería entonces el NADH, ¿cierto? Que se estaría transformando entonces en NAD más H. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Ahora bien, ¿qué pasa entonces con las moléculas orgánicas en una reacción de óxido-reducción? Bueno, pasa entonces que en este caso la molécula que se oxida entonces es la que le va a entregar electrones a la molécula que se reduce, que en este caso es el oxígeno. Yo tengo acá el ejemplo de la glucosa y tengo el ejemplo del ácido graso. Entonces, en este caso, ambas están entregando hidrógeno al oxígeno. Por lo tanto, la glucosa y el ácido graso se están oxidando, ¿ya? Y el oxígeno se está reduciendo, o sea, está captando electrones, ¿ya? El oxígeno entonces se está transformando en agua, ¿lo ven? Se está reduciendo. En cambio, ¿cierto? Los ácidos grasos y la glucosa se están transformando en CO2. Por lo tanto, se están oxidando. Entonces, ¿cuál molécula se oxidó? Oxidan entonces la glucosa y se oxida el ácido graso. ¿Cuál se redujo? Se reduce el agua. El agua se reduce. Estas son las moléculas que se reducen, ¿ya? ¿Cuántas moléculas de oxígeno se requieren para oxidar cada carbono de la glucosa? ¿Cuántas se requieren? ¿Lo pueden hacer? ¿Lo pueden ver? Para verlo, tengo que contar nomás. ¿Cuántos carbonos hay en la glucosa? Hay 6. ¿Y cuántos oxígenos ocupo? ¿Cuántas moléculas de oxígeno ocupé? Moléculas, no átomos. Entonces, por cada carbono uso, necesito una molécula de oxígeno. O sea, la relación es
carbono, oxígeno, igual a 1. ¿Sí? O sea, por cada carbono necesito entonces un oxígeno. ¿Sí? Para oxidar este carbono, para oxidar 6 carbonos, necesito 6 moléculas de oxígeno. Por lo tanto, ¿cuántos oxígenos requiero por cada carbono? Necesito 6 moléculas de O2 para un carbono. Esto obviamente, voy a poner acá en la glucosa. En la glucosa necesito 6 moléculas de carbono para 6 átomos de carbono. ¿Sí? ¿Sí? O sea, relación 1 a 1, ¿sí o no? Entonces acá, relación 1 a 1. ¿Sí? Ahora, quiero que se fijen en este otro. Aquí tengo 16 carbonos y necesito 23 oxígenos. Entonces, fíjense, en el ácido graso, coma, necesito 23 oxígenos, 23 moléculas de oxígeno para 13, no, 16, ¿no? 16 átomos de carbono. ¿Qué relación me da ahora? ¿Qué relación me da? Tendría que entonces dividir 23 dividido 16. O sea, me da, fíjense, una relación de 1,43 a 1. O sea, necesito 1,43 moléculas, sí, 1,44 está bien. 1,43 moléculas de oxígeno por cada átomo de carbono. ¿En cuál necesito más oxígeno? ¿Cuál tiene una relación más alta? ¿Por qué? ¿Por qué es más alto? ¿Por qué necesito más oxígeno para oxidar un ácido graso? Más fácil. ¿Quién tiene más electrones? ¿Quién tiene más energía? El ácido graso, correcto. El ácido graso tiene más electrones por carbono de lo que tiene la glucosa. O sea, el ácido graso está más reducido. ¿Me entienden? Reducido no significa más chico, significa que tiene más electrones. ¿Sí? Y como tiene más electrones, tiene más energía. Ese es el concepto. ¿Lo ven?
Ahora, quiero que busquen en Google ahora, hagan la siguiente tarea. ¿Cuántas kilocalorías por gramo tienen los carbohidratos y cuántas kilocalorías por gramo tienen los ácidos grasos? Un gramo de carbohidrato contiene 4 calorías y un gramo de grasa tiene 9 calorías. Buena. ¿Quién tiene más energía? Esta tiene 4 kilocalorías por gramo y esta tiene 9 kilocalorías por gramo. ¿Por qué pasará eso? ¿Por qué las grasas tienen más energía? Porque tienen más hidrógeno, correcto. Porque están más reducidas. Porque tienen más electrones. Por eso tienen más energía. No, no se pueden reducir más. Están más reducidas. Están más reducidas. O sea, tienen más electrones en su estructura. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, podríamos ¿cierto? Eh, podríamos verlo de distintas maneras, ¿ya? Explicarlos de distintas formas, pero ¿qué es importante? Fíjense, miren, podemos hacer el siguiente análisis. ¿Cuántos hidrógenos hay por carbonos en la glucosa? ¿Qué relación tiene el hidrógeno y el carbono? Tengo, ¿cierto? Que es una relación hidrógeno-carbono de 2:1, ¿no? ¿Sí? ¿Me equivoco? ¿Me equivoco? Ya. Y en el caso de el ácido graso, ¿qué relación hidrógeno? Ya, ok, tengo relación entonces 2:1. ¿Ya? Ahora veamos la relación de oxígeno que tiene la molécula. ¿Qué relación de oxígeno tiene la molécula? 1:1, ¿ya? Y la relación de oxígeno con el carbono, ¿cierto? ¿Qué relación tiene? Puta, aquí se me fue a la B, ¿no? Exacto, 1/8. 1:8. Sí, 1:8, ¿sí o no? 1:8. O sea, ¿quién está más oxidado? ¿El que tiene relación 1:1 o el que tiene relación de 1/8? ¿Quién es el que está más oxidado? Correcto. Por eso es que tiene entonces menos energía.
¿Lo ven? Este tiene entonces más energía. ¿Sí? Ahora, en este caso, entonces, toda reacción redox, entonces, produce transferencia de electrones desde el reactante reducido, que va a ser el agente reductor, al más oxidado, que es el agente oxidante. ¿En qué dirección se va a producir el flujo de electrones en estas reacciones? Fíjense, se va a producir en este sentido, se va a producir en este sentido, en el sentido verde, o el flujo se va a producir en el sentido amarillo. ¿En cuál sentido se va a producir el flujo de electrones? Correcto, en el verde, ¿cierto? El verde va a ser el flujo, entonces, hacia dónde se van a transferir los electrones. Entonces, ¿quién está oxidándose? ¿Quién es el que está entregando electrones? La glucosa y el ácido graso. ¿Lo ven? Entonces ya aprendimos, ¿cierto? Que esto, entonces, el flujo en este sentido. Entonces, en este caso, ¿cierto? Los electrones se están transfiriendo en esta dirección. Ahora, eso significa entonces que la glucosa y el ácido graso se están oxidando y el oxígeno se está reduciendo, ¿ya? Y aquí viene la gran confusión, pero en realidad es una tontera, ¿ya? Porque en el fondo el agente reductor, ¿cierto? Es el que hace que otro se reduzca. Y el agente oxidante es el que hace que otro se oxide. Por lo tanto, en este caso, ¿cierto? El ácido graso y la glucosa van a ser entonces el agente reductor, porque le están entregando electrones al oxígeno. Y el oxígeno, ¿cierto? Voy a ponerlo acá en otro color para que sea más pedagógico. Y el oxígeno, en este caso, entonces, va a estar, ¿cierto? Transformándose, o sea, va a estar oxidándose. Por lo tanto, el oxígeno va a ser un agente oxidante. ¿Sí? Agente oxidante. ¿Lo ven? Esa pregunta para mí es devastadora. Cuando me hacen esas preguntas me matan. ¿Por qué? Porque significa no entendí nada, pero quiero saber si me lo tengo que aprender o no. Esa impresión me da. ¿Me equivoco? Ya, entonces, en el fondo, lo que quiero que aprendan es que en realidad lo importante, sí, pues es importante que sepan que es un agente reductor y un agente oxidante, porque en el fondo lo que está pasando acá es que el ácido graso y la glucosa están entregando electrones, ¿ya? Y esta entrega de electrones entonces implica agente reductor y agente oxidante, ¿ya? El oxígeno molecular, y esto es importante, es el mejor agente oxidante biológico. ¿Qué significa? Que el oxígeno va a poder oxidar a todas las moléculas. Y en términos prácticos, y con esto termino, fíjense que eso es lo que ocurre con nosotros, ¿ya? Por ejemplo, ¿cierto? Nace el amor en bioquímica, ¿ya? Y un niñito y una niñita salen a comer. O a lo mejor hacen una cita virtual, ¿cierto? Entonces piden cada uno por Rappi lo que les gusta, ¿cierto? Entonces el muchacho pide por Rappi una hamburguesa y la niñita, ¿cierto? Pide por Rappi una pizza, ¿ya? O pide, no sé, eh, un KFC, ¿no? En el fondo, algo que sea distinto, ¿cierto? Fíjense que a pesar de que la concentración de nutrientes en esas dos personas y la cantidad de nutrientes y la concentración y todo es diferente,
Una vez que el cuerpo absorbe esos nutrientes, ¿cierto? Todos esos nutrientes se van a transformar en CO2. O sea, da lo mismo si yo como, ¿cierto? Pechuga de pollo todos los días, o si yo como, ¿cierto? En el KFC, al final eso se va a transformar en CO2. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el oxígeno es capaz de oxidar a ambos. Es capaz de oxidar a los aminoácidos, es capaz de oxidar a los carbohidratos, a la glucosa, es capaz de oxidar a los ácidos grasos. Da lo mismo cualquiera de los tres, el oxígeno entonces es el mejor agente oxidante biológico, o sea, entre comillas, puede quitarle los electrones a todas esas moléculas. O sea, a todas las puede transformar en CO2. ¿Me explico? Por eso es que el oxígeno entonces es el aceptor final de electrones. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Queda claro, muchachos? Ya, entonces en este caso, fíjense que la glucosa y el ácido graso se están oxidando, son las preguntas que salen acá, ¿son agentes reductores u oxidantes? En este caso, la glucosa y el ácido graso serían agentes reductores y el oxígeno sería un agente oxidante porque estaría oxidando a otros, ¿ya? Y por lo tanto puede transformar todos estos nutrientes en CO2, ¿sí? Entonces, el concepto más importante que tiene que quedar en este curso es que cuando nosotros comemos, ¿ya? Para nosotros lo que tiene importancia, lo que entró al metabolismo, lo que entregó energía, ¿cierto? Porque si yo les preguntara, bueno, ¿en qué se transforman los nutrientes? Ya no pensemos, ¿cierto? Que lo importante o lo que está en nuestra mente, bueno, si yo como, ¿cierto? Y por eso se forman excrementos, ¿ya? Deposiciones, ¿sí? En este caso, lo que es importante es entender que las moléculas que nosotros comemos y que son útiles para darnos energía se transforman en CO2. Por lo tanto, fíjense que nosotros estamos constantemente expirando CO2, ¿cierto? Exhalando CO2. Sale CO2, sale CO2, sale CO2. ¿Qué significa entonces? ¿El proceso de respiración celular es continuo o discontinuo? Continuo, exacto. No puede parar. De hecho, es uno de los procesos que a nosotros tenemos, es como que tuviéramos, miren, nosotros nos quejamos, ¿cierto? Porque el celular que tenemos tiene una batería de 12 horas, o aguanta 5 horas, o aguanta 4 horas, ¿cierto? O a lo mejor aguanta 24 horas, ¿ya? Ahora, imagínense que esa batería de 24 horas es como que nosotros pudiéramos sumergirnos en una piscina y estar un día sin respirar. ¿Me entienden? O sea, tenemos tanto ATP y tenemos tanta energía, tanto NADH en nuestro cuerpo, que podemos estar un día sin respirar. ¿Podemos estar un día sin respirar? Quiere decir, muchachos, que la cantidad de ATP y la cantidad de NADH que tenemos es mínima, mínima, porque o si no, no se justificaría que nuestra batería durara un minuto. Trate de respirar, de aguantar la respiración más de un minuto y me cuenta si puede. Si hacemos una encuesta acá, yo apuesto que hay un buen porcentaje que no va a alcanzar a aguantar un minuto sin respirar. ¿Me explico? Por lo tanto, nuestro sistema está constantemente recargando nuestra batería que no dura nada. Por eso es que estamos constantemente inspirando, expirando, inspirando oxígeno, exhalando CO2, inspirando oxígeno, exhalando CO2, inspirando oxígeno, exhalando CO2. Si se corta el flujo de oxígeno, simple, la batería se acaba el tiro y usted se muere. ¿Me entiende?
Bien, con eso hasta aquí llegamos, muchachos. No me alcanzará a terminar la unidad, pero no importa, vamos más lentito. Estuvo buena la conversación del principio. Creo que es súper necesario, ¿cierto? Que comencemos, ¿cierto? Como sociedad, ¿cierto? A tratarnos un poquito mejor. Entonces creo que valió la pena la conversación que tuvimos al principio. Eh, Estamos súper bien de tiempo porque la próxima semana, o sea, la semana de vuelta del 18, vamos a tener, ¿cierto? Dos módulos antes del control. Entonces vamos a poder terminar la materia, vamos a poder hacer un repaso y después van a tener el control, ¿cierto? Al final de la semana. ¿Ya? El 25. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Todo bien? Ya, muchachos, que les vaya bonito, que estén muy bien. Chao, chao.